Buenos días. Esta semana os traemos un vídeo que trata sobre las franquicias, pero queremos salirnos de las pautas habituales y hacerlo de primera mano con Pedro Muñoz, que nos va a hablar sobre cómo debe ser un buen abogado de franquicias. Pedro, buenos días. Buenos días, Andrés. Para comenzar y situarnos un poco, me gustaría preguntarte, según tu experiencia, ¿cuáles son las características o el perfil que debe tener un buen abogado de franquicias? Bueno, este debe de ser una persona que, en primer lugar, antes incluso que experto en derecho, debe de ser una persona que utilice la lógica aplicada al mundo de la franquicia, que es un modelo económico de poco margen donde el beneficio viene del volumen de las ventas. Para que una central, en este caso el franquiciador, pueda crecer al mismo tiempo que el margen sea interesante para el franquiciado. Esa lógica debe ser tenida presente por un abogado que preste servicio a una franquicia, ya que la aplicación explícita de las leyes no son suficientes para la resolución de los problemas que se suelen producir entre ambas partes. ¿Cuáles son los problemas más habituales que encontráis en el despacho a la hora de lidiar entre un franquiciador y un franquiciado? Bueno, la verdad es que existen en este proceso otros obstáculos además del legal, y es que la relación de franquicia no puede plasmarse exclusivamente en un contrato, ya que de hacerlo olvidaríamos los pilares psicológicos y comerciales de la relación entre las partes. Un contrato de franquicia, por extenso y detallado que éste sea, se nos puede presentar como insuficiente al ser una herramienta jurídica. Se puede decir que la franquicia descansa sobre tres pilares fundamentales: el legal, el comercial y, no por último, el menos importante, el psicológico. El abogado, muchas veces, más preocupado por el ámbito de lo jurídico, se lleva a olvidar los otros dos elementos fundamentales, como son la base comercial del acuerdo, ya que a fin de cuentas estamos hablando de un negocio que debemos de cuidar, y también los fundamentos psicológicos del mismo. Si el abogado se centra en la relación contractual, está yéndose a un terreno olvidado. Por tanto, lo que realmente tiene entre manos, como es una empresa cuyo fin es la generación de beneficios, por un lado, y la relación entre dos o más personas, como son el franquiciador y el franquiciado, por el otro lado. Y es que aquí donde debemos de poner el foco. Yo diría incluso que el abogado tiene el deber moral de atender a las necesidades comerciales de la franquicia, porque ese negocio tiene que dar frutos que beneficien a ambos y a la psicología necesaria para cerrar todos los acuerdos de la manera más satisfactoria entre ambas partes. Pasar por alto, dejar bien atados estos tres elementos en su conjunto, muchas veces nos acaba llevando a una sentencia judicial, la cual tiene como característica básica tener una introducción en la que el juez nos narra en qué consiste el sistema de franquicia que ha debido de estudiar para dictar la misma. Eso ya nos informa de que probablemente el contenido y la calidad jurídica limitada que tiene beneficiará a la parte más débil, porque es la aproximación de una persona que no conoce la dinámica del proceso legal. Me parece muy interesante ese punto de vista, porque es cierto que muchas veces el abogado se enroca en el aspecto jurídico sin tener presente otros factores que también afectan al buen devenir de la relación entre franquicia y franquiciado. Así es. Un abogado hoy en día es una persona que debe de tener una enorme inteligencia emocional, gracias a la que va a poder entender cómo lidiar ante las vicisitudes que le planteen ambas partes en una relación comercial tan interesante como la que tenemos entre manos. Me gustaría también que nos aclarases un caso que trataseis hace poco en el despacho respecto a rehacer el contrato de un franquiciador. ¿Qué ocurre exactamente? Tuvimos hace poco un cliente, un franquiciador, que llegó a nosotros tras una mala gestión de otro despacho, donde le habían recomendado ir por la vía judicial por una mala interpretación de la cláusula de jurisdicción. Se trató de un contrato que, al ponerlo en marcha por primera vez, le habían cambiado la jurisdicción, por entender que su contrato era de adhesión. Es decir, que solamente la cláusula de competencia jurisdiccional ya no había surtido los efectos que esperaba el franquiciador. Por tanto, si este tema hubiera sido negociado por los abogados del AVE, jamás hubiéramos recomendado al franquiciador que litigara en este asunto, optando por tanto por la salida negociada con el franquiciante. A partir de ese momento revisamos todos los contratos y le recomendamos la mejor forma de establecer dicha cláusula. A fin de cuentas, el contrato no siempre va a ser suficiente y el abogado debe ser consciente de que la aproximación legal va más allá. Debe conocer las leyes que rigen el día a día de la franquicia, debe de tener una larga trayectoria en el mundo de la franquicia, lo cual es esencial para dar un buen servicio, ya que los sistemas de franquicia y franquiciados son muy ricos y complejos y, por tanto, se permite necesario conocer con profundidad el sistema.
Muchas gracias por tus aclaraciones, Pedro. Y llegamos ya al final y os recordamos que en nuestro canal de YouTube podéis encontrar otros vídeos del mundo de las franquicias. Muchas gracias.